Bueno, Sí, mire, estoy de aquí acuerdo les voy con a dar usted. la idea para que comencemos, ya que este es un tema del que todos podemos opinar, porque es un tema que aun cuando pues todos estamos aquí reunidos porque hemos visto un negocio en común, ¿verdad? Eh, y dentro del negocio hemos entendido muchas cosas muy importantes, aparte de la de, ok, tener un negocio propio y generar dinero. Hemos visto otras cosas tan importantes como el desarrollo personal. ¿Y qué significa desarrollo personal? Desarrollarse como un ser humano, ¿verdad? Desarrollarse como un mejor ser humano, ¿verdad? Mejorar en áreas que todos sabemos que estamos un poquito mal en algunas áreas, ¿verdad? Todos sabemos que tenemos que mejorar en algunas áreas. Entonces ahorita el tema que va a ser emprendimiento, ¿verdad? Emprendimiento, cuando decimos en la nueva economía, ¿por qué decimos en la nueva economía? A ver, denme ideas. ¿Por qué decimos en la nueva economía? ¿A qué se refiere en la nueva economía? Bueno, yo creo que una de las cosas que pudiéramos hablar como, digamos, un emprendimiento en la nueva economía nos remontaría pues a hablar de una vieja economía, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay muchos factores que hay que considerar. Digamos, por ejemplo, el empleo era parte de esa vieja economía. O sea, la forma en la que tú tenías un empleo o tenías, o digamos, el valor que ese empleo tenía anteriormente. Creo que eso es un factor que juega cuando hablamos de la antigua economía o de lo que ya no es tan factible, digamos, ahora, ¿no? Y otra cosa podría ser también lo que Leo nos va a decir, porque si no yo voy a decir dos cosas y no se va. Ajá. Bueno, lo que yo entiendo por la nueva economía es, como usted le acaba de decir ahora, las tendencias. Es hacia dónde se mueve el dinero. ¿Dónde está el dinero ahora? Pues ahorita el dinero está en mercadeos en red. Eso es la nueva economía para mí. O sea, la economía está aquí. ¿Qué es lo que está moviendo? El mercadeo en red. Todo es mercadeo en red. Desde Amazon, desde Facebook, desde Panera, desde Publix, desde Walmart. Todo el mundo ya vende por internet, vende en línea, vende. Para mí eso es la nueva economía, donde se está moviendo el dinero. Hubo un tiempo en que la economía o la nueva economía, o muchos creían que la nueva economía era poner un taco truck, y ya todo el mundo quería poner su taco truck. Claro, fue tendencia. Es la tendencia, exactamente. Pero obviamente sabemos, nosotros que ya tenemos un poquito más digamos, de experiencia, de colmillo, de lo que sea, que pues obviamente no hay otro negocio que sea, porque pues un taco truck. Sí. No, y yo creo que, vaya, por ejemplo, hablando, como decía Leonardo, de la antigua economía, podríamos pensar que los negocios de antes ya no generan dinero. No, sí. No, claro que generan dinero. No de la misma manera. No de la misma manera, porque han evolucionado. Si pensamos, por ejemplo, en la agricultura, la gente aún se siembran frutas, ¿verdad? Se siembran vegetales. Todo eso existe aún. Alguien lo hace, pero si lo comparamos a lo que era hace 100 años, el ser un productor de tomates o lo que fuera, ya no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. E incluso, bueno, tal vez nosotros lo ignoramos porque tal vez nunca hemos estado involucrados en un negocio como tal, ¿verdad? Pero yo me imagino que incluso en sus procesos ha cambiado tanto el sistema de distribución como el sistema de cómo crecen, ¿verdad? Claro, la mayoría ya no lo hacen orgánicamente, ya lo hacen químicamente. Entonces todo eso ha cambiado. Es un negocio, pero ha cambiado, ya no es una tendencia. O sea, la mayoría de nosotros, si le preguntamos a 1000 personas, ¿qué negocio tú quieres poner? Yo creo que uno o la mitad de uno va a decir algo de agricultura. O no, bueno, quizás uno en 10,000 o menos posiblemente, ¿verdad? O sea, no hay muchas personas que anden pensando en eso, pero en un tiempo fue una gran economía. Y luego, pues bueno, para no alargarnos en ese tema, igual hubieron muchas más economías que aún funcionan, aún hacen dinero, pero no de la misma manera. Y no dejan los mismos márgenes que antes, ¿verdad? Muchos de esos se han fusionado. Yo me acuerdo que, ¿quién es el que decía eso? Creo que Bobadilla,
creo que dice eso, donde él dice, y hay compañías como McDonald's, como, digámoslo, Amazon, bueno, tal vez ya Amazon no tanto, pero más como McDonald's, como Walmart, que de la vieja economía se juntaron con la nueva economía, ¿verdad? Y han fusionado esas ideas. ¿Por qué cree que Amazon sigue en la vieja y en la nueva? Bueno, no, yo creo que Amazon es más la nueva, porque Amazon siempre fue la nueva, ¿verdad? Porque fue un negocio basado en el Internet, aun cuando en ese entonces no había prácticamente ¿Cuántos Internet. años tiene Amazon? Amazon está del 94, por ahí. En recién. el 98 fue cuando se creó, hizo el cambio de libros, de solo libros, a hacerlo ya general. Ya empezar a incluir Empezar a más incluir, cosas. ajá. Sí, yo no mucho me sé, pero sí sé que tienen mucho. Según yo, Amazon era algo nuevo. Según yo era como del 2000 y piquito para acá, pero no, o sea, y es como Netflix. Todos pensaríamos que Netflix nació hace poco, pero no, Netflix existe desde el 90 y pico también. Solo que antes era diferente. Vaya, hablando de Netflix, Netflix tal vez sí comenzó como un negocio tradicional de la vieja economía, porque lo que hacía es que enviaba los cassettes, ¿verdad? Los VHS por correo, y luego pasó a la parte digital, ¿verdad? Entonces, pero bueno. Y, La gente solo ve, yo creo que lo más... Yo creo que nosotros tenemos que tener como esa capacidad de ampliar la visión. Y es que muchas veces creemos que porque no es complicado, es algo bien sencillo, no va a funcionar. Y en cambio, muchos de los empresarios de hoy en día se basan en de que entre más sencillo y más práctico es mucho mejor modelo de negocio. Y por eso el por qué emprender en la nueva economía en un modelo de negocio como los que hay de redes de mercadeo. Yo creo que más que nada es por la capacidad de cada persona, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿quién tiene el dinero como para poner una gasolinera, ¿no? Como tú dices. ¿O quién tiene el dinero para invertir todos sus ahorros en un restaurante? Un modelo de negocio como los de la nueva economía, donde tú no llegas a quitar, sino llegas a sumar. Entonces, porque no llegas tú a quitar clientes a Hacer la nadie. competencia de nadie. Ni hacerle la competencia sin hacer a más nadie. oferta. Ahora no llegas a invertir todos los ahorros de tu vida. Por lo general, en los modelos de negocio de redes de mercadeo, la inversión es muy mínima. Estás hablando de que la mayoría son menos de $100 la inscripción de uno. Y pues sí, simplemente basarte en el conocimiento, ¿no? Como dice Hugo también, de la mayoría de los modelos de negocio nuevos ya no trabaja como antes en la vieja era, sino todos es más que nada con conocimiento, con información. Y teniendo la información adecuada, yo creo que se podría desarrollar algo más sustentable que como una lonchera o como un negocio tradicional en el cual pues hay muchas desventajas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes hablarnos de las desventajas de los negocios tradicionales. Sí, bueno. ¿Tú crees? Tú tienes negocio tradicional, ¿verdad? Sí, claro que sí. Una de las desventajas de un negocio tradicional es que cuando alguien ya vio que ese negocio está pegando o que hay dinero ahí, todo el mundo lo quiere hacer. Entonces, ahora, esa es una desventaja porque toda esa gente se convierte, es más, la misma gente a quien tú entrenas se convierte en tu competencia y empiezan a cobrar hasta más barato. Claro, Empiezan a cobrar hasta más barato, entonces a ti ya no te queda de otra que o trabajas por un poco menos cuando la inflación está subiendo y te tienes que acomodar. Y eso es algo que mucha gente no quiere entender. Yo sé muy bien que hace 10 años yo daba un precio por un trabajo y yo me iba tranquilo sabiendo que me iban a llamar porque yo ya era parte de esos que van y bajan el trabajo un poco. Claro. Y yo sabía que me iban a llamar con el precio que yo dejaba. Hoy en día ya no es así. Hoy en día ya no puedes irte tranquilo. Tienes que dar unos 10 presupuestos para que 2 o 3 te llaman. Los otros te dicen, tengo como 5 personas más que van a venir a ver el trabajo. Y eso es algo que la mayoría de gente no lo quiere ver. No lo quieren ver, pero les está pasando. Yo sé que les está pasando. Ahora, ¿por qué optar por desarrollar un negocio
basado en la nueva economía. Escuchaba a un señor que se llama Luis Peralta, muy exitoso en un negocio de la nueva economía. Entonces, pero esta persona decía, hoy en día tú puedes apoyarte con una compañía que pone toda la inversión, o sea, dice, no es que tú tienes que invertir tanto, pero porque esta compañía ya lo hizo, dice, y tú puedes entrar y desarrollar un negocio ahí. Y dice, y he visto personas, dice, cómo empiezan a desarrollarse desde un porcentaje muy pequeño, o sea, una inversión muy pequeña, dice, y la misma ganancia que sacan de allí lo pueden reinvertir, y dice, pueden llegar a tener negocios donde pueden ganar cientos de miles de dólares, sin preocuparse de que el vecino te va a montar la competencia. Al contrario, dice, ese vecino lo puedes hacer tu socio, y dice, lo puedes ayudar a él, y desarrollar un negocio, dice, que te llegue a sacar de donde estás, o sea, tener libertad, o sea, tener no solo el dinero que se consigue en un negocio tradicional, sino tiempo, que es lo que muchas veces no tomamos en cuenta. Dice, en un negocio tradicional puede haber mucho dinero, no estamos contradiciendo eso, lo que decimos es que para obtener ese dinero vas a tener que dejar todo tu tiempo ahí, o sea que mientras tu familia está creciendo, tú estás metido en un trabajo, y eso, te guste o no te guste, así es lo que a mí me ha pasado. Entonces, ¿por qué emprender? ¿Por qué dejar lo tradicional? No literalmente dejarlo, ¿por qué emprender? Estaba leyendo una historia de una persona, un escritor de libro, un señor colombiano, y cuenta la historia del esclavo sin cadenas. El esclavo sin cadenas, o sea, dice él, no le entendí muy bien por qué le llama el esclavo sin cadenas, pero dice que este esclavo trabajaba, como era un esclavo tenía que trabajar a fuerza, explotando las minas allá por los años 1500. Y dice que de tanto que trabajaban, algunos había hasta que ayudarlos a poderse acostar, de la trabajada que les ponían diario. Entonces, llegaban tan cansados, pero este esclavo en especial llegaba y dice que en la noche, en vez de irse a acostar, se iba a trabajar en un pequeño huerto que estaba cultivando él. Quería cosechar sus propias frutas o verduras, me imagino, ¿no? Maíz. Entonces, y dice que el capataz se dio cuenta que él se va en las noches a trabajar en vez de irse a descansar para amanecer con más fuerza. Entonces dice, el capataz se da cuenta y empieza a doblegarle el trabajo. Y todos salían y él todavía seguía allá en la cueva excavando para sacar tierra, para buscar los diamantes o oro, lo que buscaban. Entonces dice que en una noche todos pensaron que se iba a morir, porque llegó, o sea, muerto casi. Y fue tan increíble que así como llegó, casi se arrastró para llegar hasta el huerto. Y ahí todos le decían, pero ¿por qué lo haces? Entonces dice que le dijo, ¿ustedes no se dan cuenta que todo el día somos explotados por alguien? Dice que le dijo, ¿cómo voy a dejar pasar? Dice que le dijo que no voy a trabajar siquiera una media hora en lo mío. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que hay de apoyarte con un negocio basado en la nueva economía? Que después de que alguien te explote trabajando, a que te pagan, hoy te pagan, ¿verdad? No eres un esclavo, pero es casi lo mismo. Un esclavo sin cadena. Sí, eres un esclavo sin cadena. Entonces, ¿cómo es posible que dejes que te explotan todo el día en otro lado por una miseria que pagan y no eres capaz de desarrollar algo propio en tus tiempos después de trabajar? Sí, yo siento que cuando hablamos de por qué, vaya, por ejemplo, Leonardo, ¿verdad? Comentaba eso de que los trabajos, ¿verdad? Ya no son lo que son, y muchos negocios ya no son lo que son. Y vaya, cuando nos ponemos a hablar del empleo, un trabajo, ahora ya no existe eso de la seguridad de un empleo, ¿verdad? Literalmente no existe esa seguridad.
serán unos muy contaditos los que podrían decir tengo un trabajo muy seguro, pero son tan limitados que la mayoría de personas no tienen acceso a esa seguridad. Incluso creo que una reflexión muy fácil que todos nos podemos hacer, toditos los podemos hacer, es qué tan indispensable soy yo en mi trabajo. O sea, si yo el día de mañana me muero, ¿será que ese negocio se va a ir a la bancarrota? ¿Será que ese negocio va a sufrir? En muchas ocasiones un negocio puede sufrir porque un empleado se va, es posible, pero no se va a ir a la bancarrota, no se van a morir. Entonces eso significa que te pueden despedir, ¿verdad? Eso significa que puedes pasar Son muchas cosas. reemplazables. Entonces, ¿y qué pasa? Y vaya, y luego pasemos a la otra cuestión de qué tan buen empleo es un empleo. ¿Qué tanto? Porque un empleo creo que lo podríamos medir en cuánto dinero ganas, cuántos beneficios tienes de ese empleo. Me refiero, ¿tienes algún beneficio, por ejemplo, médico? ¿Te dan algún beneficio de ahorros, de inversión? ¿O te dan algún beneficio de, no sé, pongámoslo algo tan simple como te pagan los días feriados? ¿Verdad? Cositas así, ¿verdad? Para medir qué tan bueno es un empleo. Creo que la mayoría de empleos que tenemos los latinos... Vacaciones pagadas. O vacaciones pagadas, porque algunos ni te las pagan, creo yo, ¿verdad? Entonces yo creo que podríamos... Algunos ni vacaciones te quieren dar. Entonces yo creo que bien podemos siempre pensar, ¿verdad? ¿Qué tan bueno es en realidad mi empleo? ¿Será que a veces es bueno porque también nos comparamos a veces con personas que tal vez tienen un empleo ante nuestros ojos peor, ¿verdad? Un poquito peorcito. Pues, posiblemente, tal vez porque algunos, digamos, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en restaurante. Yo trabajaba en un restaurante tipo bien texano, ¿verdad? El Roja, o sea, el Texas Roadhouse. Bien texano. Entonces, pues ahí todo el mundo se viste bien relax, ¿verdad? Con jeans y todo. Entonces, y después cuando yo iba a comer o me invitaban tal vez a algún restaurante como aquí en el 280, ¿no? Y yo veía, wow, yo sentía que los meseros, los cocineros eran como de mayor categoría, ¿no? Y decían, ellos han de ganar un montón, decía yo en mi mente, porque como el restaurante es bonito, han de ganar un montón. Y después me voy dando cuenta que ganamos lo mismo prácticamente. A veces $1 más, que al final no tiene ningún impacto real en nuestra finanza. No. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando hablamos de un empleo, la razón por la que un empleo no es como la mejor opción, pues, para tomarla y quedarte con esa opción durante toda la vida, es por la inseguridad, simplemente por eso, ¿no? Porque hay mucha inseguridad. Y luego cuando pensamos por ejemplo, en un negocio tradicional, lo que decía Leonel, que la competencia, el nivel de competencia ya no es como antes, que antes si había, en su caso, un pintor, y cuántas compañías de pintores había, eran contadas, y que fueran buenos pintores, que se reconocieran como buenos pintores, eran contadas con las manos, ¿verdad? Sí. Pero ahora en día, o sea, casi que alguien que se dedica a la pintura o que tiene 6 meses trabajando en la pintura, ya se cree un pintor y ya empieza a hacer sus trabajitos ahora con hacer tarjetitas. O sea, es súper fácil, ¿verdad? No independizarte, pero quererte empezar a independizar. Y así como usted decía, pues si al final me gano 1/4 parte de lo que esta persona que se dedica a la pintura me ganaría yo con mi trabajo, con un trabajo que yo haga, pues ya con eso me quedo satisfecho, porque es lo que hubiera ganado en el día posiblemente, y esa persona trabajando todo el día, ¿verdad? Entonces, y entonces cuando pensamos, por ejemplo, en un food truck, en una época los food trucks fueron muy buenos negocios, o sea, había muy pocos food trucks, ¿verdad? Muchos, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Food truck, no, pero en español, ¿cómo le llaman? Lonchera, un taco truck, todo eso. Una loncha. Antes eran buenos negocios en el sentido de que te dejaban muy buenas ganancias. Ahora en día son buenos negocios, sí, en el sentido de que te dejan ganancias aún. Pero yo que conozco varias personas que se dedican a las taco trucks, tienen un problema grandísimo y ya no es tanto la clientela. Fíjense que tienen muchos clientes, lo que no tienen son empleados. Nadie quiere trabajar ya en lugares así, por la paga, por el trato, por lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? El dueño de la taco truck se convierte en un esclavo aún más grande. O sea, al punto que eso lo puede llevar a la bancarrota. Porque si no tiene para atender a su clientela, ¿qué va a pasar?
al mes, a los 2 meses, al año, ya tiene competencia en otra gasolinera cerquita. Enfrente. Entonces, y posiblemente durante todo ese año se empezó a gastar todos los ahorros, todo lo que había empezado a ganar de los años anteriores. Entonces, ese es el problema muchas veces de los negocios tradicionales, y lo mismo aplica para los restaurantes, lo mismo aplica casi que para cualquier cosa, la verdad. Entonces, cuando hablamos de nuevos estilos de negocio, como le llamamos, de la nueva economía, como se le quiera llamar, yo creo que lo llamativo de eso es el poco riesgo que tiene, ¿verdad? El poco riesgo tanto económico, ¿verdad? Y tanto de que no tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo para realizarlo, ¿verdad? Porque muchas veces otras cosas, digamos la historia que se ha contado ahorita, de este señor que se iba a trabajar toda la noche. Vaya, digamos que él estaba queriendo comenzar un negocio, bueno, está un poco rara la historia para compararla, pero porque vaya, él después de trabajar todo el día se iba a trabajar lo que era propio, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, digamos que la nueva economía nos permite hacer eso porque tenemos muchas facilidades en un negocio de network marketing, ¿verdad? De mercadeo en redes. Tenemos la facilidad del internet, tenemos la facilidad de los teléfonos ahora, tenemos la facilidad, en el caso del network marketing, de tener una compañía que nos respalda, que nos da absolutamente todo. Y pues con eso nos apalancamos, como se dice, ¿verdad? Nos apalancamos, nosotros hacemos un esfuerzo, un 10%, y hay un equipo detrás que hace un 90%. Porque imagínense, tan solo el crear un producto o el implementar un servicio, ¿cuánto cuesta eso? Vaya, imagínense usted cuando comenzó con la pintura, ¿cómo supo cuánto cobrar por algo que nunca había hecho? La verdad es que la variedad de precios es tanta, pero ahí uno puede calcular en cuántos días se hace el trabajo. Pero al principio que usted no sabía, muchas veces tuvo que perder dinero, me imagino. Sí, obviamente tienes que arriesgar, por eso es que en todo, si no estás dispuesto a arriesgar, pues tampoco vas a ganar nada. El único dicen que está libre de caerse es el gusano, ¿no? Porque no hasta que se convierte en mariposa. Hasta que se convierte en mariposa. No, la pasa arrastrando. Y otra de las cosas que me gustaría agregar es un negocio de mercadeo en red. Lo más importante que yo personalmente he descubierto que tiene es un programa educativo donde te puedes desarrollar casi en lo que tú quieras. O sea, si finalmente descubres que no era esto lo que querías hacer y solo quizás querías ganarte un dinero, pues te vas a desarrollar por hacer casi cualquier tipo de negocio que tú quieras hacer. Entonces, personalmente he descubierto que yo antes no tenía comunicación ni con mi propia familia. Entonces hasta eso es una ganancia ya aquí. Entonces, yo pienso que inclusive esa parte, poder desarrollarte en un ambiente diferente o en un negocio diferente, emprender en algo diferente de lo que comúnmente o anteriormente se veía, ese es uno de los grandes beneficios, o si no el más grande de los beneficios es que, por supuesto, lo económico, lo que tú puedes generar, el impacto que puedes causar en otras personas, en el medio ambiente o lo que sea que tu negocio o tu emprendimiento va a ser enfocado hacia esa área, ¿verdad? Pero yo creo que la mayor beneficio, se podría decir, la mayor ganancia, está precisamente en la conciencia, ¿verdad?, que la persona va tomando. Primero tienes que tomar conciencia, es como decir, tú tienes que tomar conciencia de lo que está, de la diferencia, ¿sí? Uno no tiene conciencia, me gustaba mucho lo que mencionaba ahorita Leo, uno no toma conciencia del tiempo que está pasando. O sea, es decir, si tú no eres consciente de que gastas tanto tiempo en tu trabajo, gastas tanto tiempo en un hobby, en un deporte o lo que sea, y no eres consciente de ese tiempo, va a ser muy difícil que tú valores ese tiempo. O sea, que le hagas, y hasta que no te hagas consciente de eso, va a ser muy difícil que puedas mirar otras opciones. Ahora, cuando ya das ese salto, ya das como que un poquito ya te hizo clic alguna cosa de que, oye, me estoy pasando 3, 4, 5 horas, 2 horas, haciendo, no sé, viendo la televisión, haciendo deporte o conviviendo con mis amigos, nombra lo que quieras, o sea, lo que sea,
Si no te haces consciente de que estás perdiendo tiempo ahí y de que el tiempo es dinero de la forma que tú lo quieras ver, va a ser muy difícil que puedas ver cualquier oportunidad que se te presente. Entonces, primero creo que es como preguntarte eso, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? Y si uno se pone como a analizar o a estudiar un poquito o informarte un poco, la mayoría de los negocios que hoy en día se den o la mayoría de los resultados económicos que personas tienen que ver precisamente con eso. Utilizaron el tiempo extra, el tiempo muerto, digámoslo, el tiempo en una actividad que estaban gastando en cualquier entretenimiento o cualquier cosa, utilizaron ese tiempo. Eso fue un factor importante, utilizar el tiempo que no estás produciendo, digamos, para hacerlo productivo. Y claro, como dice de la historia, ¿verdad? Tienes que estar consciente que mientras no lo hagas para ti o no lo hagas propio, pues vas a estar simplemente dando vueltas, ¿no? O sea, vas a estar trabajándole para el sueño, para las metas, para los propósitos de alguien más. Entonces creo que la conciencia también pues es importante entender eso, porque uno se hace más consciente. Te haces más consciente del tiempo, te haces más consciente de tu familia, te haces más consciente de que tienes que hacer algo diferente. Entonces hay que tocar como esa parte de la conciencia de la persona. Te vas haciendo como que vas despertando, ¿no? Levantándote, despertando. Y sobre todo la visualización, ¿no? De que podemos pensar o podemos creer que el emprender un negocio de network marketing es solamente para un adulto, para una persona mayor de edad, para, digamos, una persona entre los 35 y 45 años de edad. Pero realmente si tú como adulto desde ahora empiezas a sembrar esa semilla en tus propios hijos, en decir, ¿qué he hecho yo de mi vida? Me la he pasado trabajando, me he perdido tal vez cumpleaños o días feriados y todo de mi familia, pero ¿qué espero yo para mi próxima generación, ¿no? Porque sabemos que hoy en día hay jovencitos que ya son, digamos, técnicamente libres de cualquier trabajo, gracias a que se han dedicado y han visto esta visión, tal vez que sus papás o ellos mismos han sembrado. Es decir, si mi papá se pasó por una vida trabajando, ya no quiero eso para él, ¿entiendes? Entonces creo que también nosotros como seres humanos, como emprendedores, es una clave importante, ¿no? El tener siempre visión y el sembrar en una persona esa semilla de ver qué será tu futuro, cómo quieres terminar, como muchos que terminamos, digamos, en un asilo o sin dinero o sin casa porque no terminaste de pagarla o qué sé yo. ¿Cómo te esperas tu retiro, no? Eso es lo que creo que estamos en una zona de confort y creo que queremos vivir el ahora, y quiero vivir el ahora y no me importa lo que va a pasar mañana. Satisfacción temporal. ¿Y qué tal que si mañana me muero? Y no, o sea, no. Creo que si mañana te mueres, volvemos otra vez a la parte de la semilla que sembraste en tus hijos, en tus conocidos, en tus amigos, en la gente que lograste impactar, nunca se va a morir. Aunque mañana tú ya no estés aquí, se va a quedar ahí. Y eso creo que es importante saber el qué estoy sembrando, y qué estoy dejando en mí, qué estoy por ejemplo, un ejemplo, todo el mundo sabemos quién es Henry Ford. ¿Por qué? Porque sembró esa semilla, ¿no? Esa semilla. Algo grande. ¿Qué hizo la Chevrolet? Ford. Henry Ford. Lo editamos eso. Está bueno. O sea, igual con Walt Disney, ¿no? O sea, él dijo, yo quiero un parque así, y a pesar de que él ya no está, todo el mundo se va a quedar ahí. Ese hizo Walt Disney, no Warner Brothers. No, es cierto. Una palabra que aprendí hace poco. Ya sabía la palabra, pero nunca la había puesto en este concepto, por decirlo así, de la superación personal, de los negocios y todo. Y es hacer las cosas intencionalmente, hacer las cosas con intención. Con conciencia, ¿no? Y por eso me acordé de la palabra, por lo que se decía, ser conscientes. Y sí, yo creo que muchas veces vivimos muy inconscientemente
de muchas cosas. Por ejemplo, ahorita sé, Pati, que acaba de decir el retiro. ¿Cuántas personas piensan, son conscientes del retiro? La mayoría nunca piensan en el retiro. Y vaya, yo me acuerdo cuando estaba más joven, nunca pensé en eso cuando empecé a trabajar. Empecé a trabajar porque quería dinero y después empecé a necesitar el dinero. Nunca pensé en retirarse. Pero me vengo a dar cuenta que hay personas de 40, 50 años, a veces hasta más, y no tienen un plan de retiro. No han pensado en cómo van a retirarse. Creo que la mayoría, lastimosa, no sé si la mayoría, porque no puedo decir la mayoría, pero creo que muchas personas, pero creo que muchas personas, creo que piensan que van a poder vivir de sus hijos. Creo que sí, mucha gente tiene esa mentalidad de que no, mis hijos me van a apoyar, de alguna manera. ¿Me entiendes? Y yo creo que eso está tremendo, porque vaya, yo he escuchado el dicho que decían, 2 padres, ¿verdad? Pudieron criar a 10 hijos y 10 hijos no pueden criar a 2 padres. Pero yo digo, la comparación está un poco extraña, porque eran tiempos anteriores, era otro ambiente en esa época. Y creo que Eso cada es vez... de la vieja economía. Es la vieja economía. Y creo que cada vez nos hacemos más inconscientes también. Porque yo creo que, por ejemplo, mis abuelos, mi abuelo, que algunos, bueno, tengo vivo, vaya, ellos no tienen un patrimonio financiero. Bueno, una de ellas sí ha sido muy buena con sus finanzas. El otro no mucho. Y los que ya se fueron tampoco fueron muy buenos con sus finanzas. Pero nunca pensaron en, ok, ¿de qué voy a vivir dentro de tanto, ya cuando no pueda trabajar? Pero sí dijeron, pero no quiero depender de nadie. Entonces, ahorita estoy poniendo ejemplo a un abuelo, que por ejemplo él no tiene ninguna deuda, tiene su casa pagada, tiene un ingreso bien mínimo de algo que él puede hacer ahora sin trabajar mucho, pero vive muy miserablemente, la verdad, porque no puede darse mayor lujo que una comida y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que sí, lastimosamente vivimos muy inconscientemente, que vivimos muy... ¿cómo dije la palabra yo? Sin mucha intención. Muchas veces, por ejemplo, vamos a trabajar sin una intención más allá que la de ganar dinero. Entonces, cuando vamos con una mentalidad de que yo solamente voy para la quincena, estirar mi brazo y que me paguen, eso es trabajar sin intención. Estás trabajando solo por ganar dinero. Y el problema es que un día la mano te va a temblar tanto que ya no vas a poder ni agarrar el dinero, ¿verdad? Vas a llegar a ese punto. Entonces, no solo se trata de también comenzar un negocio de la nueva economía, porque ahora hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchas oportunidades por el internet, ay qué bonito, por el internet que se pueden hacer. ¿Que todo el mundo la puede hacer? No, la verdad que no. Pero yo creo que ahorita me tuve que retirar, pero ahorita lo que escuché que empezó a decir sobre un sistema educativo, algo que te ayuda a desarrollar, a despertar, a ser más consciente, ¿verdad? Creo que es súper interesante. Creo que por eso el desarrollo personal está tan de moda, porque muchas personas que están dedicándose a hablar de eso están haciendo clic con muchas mentes que quieren salir adelante, pero ahora están estancadas y no saben, tal vez ya están ganando dinero, pero no saben qué hacer muchas veces ni con ese dinero. Se lo empiezan a gastar a lo bruto y de repente escuchan a alguien en la radio o escuchan a alguien en YouTube que está hablando sobre el desarrollo personal y dicen, wow, yo necesito eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que en un negocio de network marketing, que comienzas un negocio y muchos de estos ya traen un sistema verdaderamente educativo, wow, yo creo que ahí... Con intención. Con intención, ajá, sí, claro, porque aún podemos estar en un... Es más, yo creo que la mayoría de personas que entran a un negocio de network marketing, igual, inconscientemente, igual, sin intención, y la mayoría se quedan así. Por eso la mayoría de gente no son exitosas en el network marketing. Yo creo que ¿cómo se le dice? La natalidad de fracaso en el network marketing, bueno, no de fracaso, porque no es un fracaso, pero digamos de gente que se retira en network marketing es más grande que la de restaurantes. Más sin embargo, creo que ahí va ese tema, ¿no? Y hay un video donde hay gráficas y de todo eso, ¿no? Pero más sin embargo, creo que ahí hay un factor bien importante, ¿no? Cuando hay un sistema educativo, alguna plataforma que
que se utilice para enseñarte cómo emprender en esa nueva economía, cuando hay ese factor nunca vas a perder. Es decir, si no hay un sistema educativo y que tú aproveches ese sistema educativo en la más mínima cosa que tú la puedas aprovechar, te va a aportar algo grande para tu vida. Si lo aprovechas, como digo, en lo más mínimo, pero pues claro, si no hay un sistema educativo y todo es ganar, pues no va a funcionar no va a tener el mismo efecto, ¿no? Aunque no te lleves el pastel completo, nunca vas a perder. O sea, es eso, ¿no? Porque entras sin riesgo a perder mucho o a perder nada prácticamente, y lo que tú vas a ganar siempre va a tener un valor si lo sabes aprovechar o si lo sabes pues liderar. Sí, y eso creo que tiene un gran valor, y incluso es lo que iba a agregar ahorita, porque yo creo que si lo comparamos, digamos, un negocio de network marketing rara vez te va a dar ganancias inmediatas. O sea, no es, aun cuando en papel es un negocio que te puede convertir en rico, no de un día para otro, pero muy rápidamente, muy rara vez pasa. Sinceramente, creo que a veces es más fácil, no a veces, es más fácil que ganes dinero casi en que cualquier otro negocio más rápido que en un negocio de network marketing. El problema viene de que, digamos, comienza un taco truck, para ponerlo de ejemplo, porque aún creo que está bastante de moda. Un taco truck. Lo comenzaste, invertiste, vámonos por lo bajito, $20,000. $20,000. Te compraste un camioncito bien fregado. Ya estaba bien fregado y bueno, tal vez hasta te asociaste, perdón. Porque ahora hasta se asocian para comprar una taco truck. Entonces, y digamos que el primer año, no vamos a hablar de ventas, te pudiste quedar con $60,000 de ganancias, digamos, el primer año, ¿no? No te fue muy bien ni te fue mal, ¿verdad? Te quedaron a ti $60,000 de ganancias. Comparémoslo con un negocio de network marketing. Posiblemente económicamente las ganancias habrán sido muy mínimas. Pongamos que de ejemplo ganaste en promedio $300 al mes. Ahora, en la Taco Truck lo único que aprendiste fue a cocinar rápido, a atender más tu sistema y todo eso. A cocinar rico, pues, espero, ¿verdad? Y en cambio en el network marketing aprendiste muchas técnicas de hablar con las personas, muchas técnicas de ventas, hablaste muchas técnicas de desarrollo personal, obviamente, administración de dinero. Empezaste a aprender muchas cosas que no solamente te van a ayudar para desarrollar ese negocio, pero para entender muchas otras cosas en el entorno de los negocios y el desarrollo personal, ¿verdad? Entonces, ahora vámonos a, pongámoslo 5 años después. 5 años después, ¿verdad? Ya pasó ese primer año, agreguémosle 5 años más. Si tú tomaste en serio el network marketing y nunca te rajaste y te mantuviste y te arriesgaste como mucha gente se ha arriesgado en los otros negocios allá afuera, nosotros conocemos muchos casos así, ¿verdad? Como don Matías, que prácticamente arriesgó todo y que no es necesario, pero digamos que lo tomaste así y ahora digamos que sos alguien muy pobre en el network marketing, pero que gana $100,000 al año. Ya, te quedan ya libres después de todos tus gastos y todo, ¿verdad? $100,000 libres. Y ponle que en la taquería te fue muy bien y todo, y estás ganando en la taquería $150,000. ¿Ya? Digamos que te ha ido bien, ¿verdad? No se fue al fracaso el taco truck. Entonces, en el taco truck estás ganando más dinero siempre, pero en el network marketing eres una persona libre. En cambio, en el taco truck eres un esclavo aún más grande porque posiblemente tienes 2 tacos ahora. O 3, ¿verdad? 150. 150. Y que los ponga él porque si no los pone el vecino. Sí, correcto. Entonces, hablando, digámoslo, de que los dos negocios van bien, ¿verdad? Que los dos negocios van generando dinero. Algo que muy rara vez te va a generar un negocio tradicional es el tiempo. Yo creo que usted lo llegó a mencionar. Es el tiempo y el desarrollo personal. Porque en el taco truck no se te exige que tengas un buen desarrollo personal. En cambio en el network marketing casi que, no casi, se te exige ser una mejor persona, se te exige
ser un mejor comunicador, se te exige ser un líder, se te exige ser un buen promotor y todo eso, ¿verdad? En cambio en la Taco Truck posiblemente nada de eso lo tienes que hacer en excelencia. Solo tienes que tener una buena clientela, tener una buena locación, ¿sabes? Tener ahí unas buenas personas que puedan cocinar, salud. Y ya, ¿me entiendes? Entonces, y yo creo que si nos vamos después, 5 años después, posiblemente las dos Taco Truck ya no están. Y posiblemente ahora tú estás ganando $250,000 o más. Entonces, yo creo que ahí es la diferencia. Y yo creo que muchas veces, al no tener conciencia, al no ser conscientes de que en realidad es así, porque ¿cuántos Taco Trucks que comenzaron hace 10 años conocemos que aún están? ¿Cuántos restaurantes que comenzaron hace 10 años sabemos que aún están? Muy pocos, o sea, son muy contados. Entonces, y hablemos de alguien que está en el network marketing, lo mismo pasa, pero esas personas que ya no están en el network marketing no terminaron quebrados, no perdieron nada, o sea, no hubo un riesgo económico donde quedaron pelados, como muchos de estos sí quedaron, ¿verdad? Y al contrario, muchos de esos que nosotros conocemos que ya no están en el negocio de network marketing, ahora tienen sus negocios tradicionales y a muchos de ellos les va ok, pero cuando tú hablas del negocio de network marketing, ¿qué te dicen? No, yo me salí porque no sé qué, bueno, pero los libros, aprendí muchas cosas ahí que me han ayudado a hacer esto, ¿sí o no? Entonces lo que dice ahí Leonardo, ¿verdad? De que esa educación se te queda para crear otras cosas, ¿verdad? Hasta que mientras tengas conciencia. Sí, claro que no es lo recomendable, ¿verdad? Pero vaya, pasa, ¿verdad? Es lo que es la realidad. Entonces, pues bueno, no sé, ¿qué más quieren agregar a este tema tan... Bueno, yo creo que la palabra clave que define lo que se está diciendo, pues, de lo que es una taco truck, el network marketing viene siendo lo que es el sistema que trabaja para ti, ¿no? Pongamos de ejemplo aquí Panera Bread. Si usted nunca va a ver al dueño de Panera Bread cocinando allá atrás, ni lavando los platos, es más, ni siquiera creo que sea aquí en el estado. Entonces, es gracias al sistema que tiene, que trabaja para uno, ¿no? Y lo que decía Leonardo, bueno, ya haciendo un resumen de todo, la clave sería, pues sí, el crear conciencia de cómo poder desarrollar una visión, como dice Patti, el hacerte las preguntas correctas, más que nada, eso es lo que creo que te va a ayudar a crear la visión adecuada o el nivel de pensamiento adecuado para poder desarrollar y emprender, no tanto en la nueva economía, sino emprender en tu vida. Emprender en tu vida no simplemente es hacer más dinero, emprender en tu vida es siempre querer beneficiarte, tú y tu familia, querer estar mejor, tener esa visión de que las cosas se pueden hacer mucho mejor. Y con el sistema educativo, como dice Leo, ahorita está mucho de moda, ¿no? El querer emprender, y está en la mayoría de que no, que yo te enseño, que inscríbete dale en mi clic curso, aquí, dale clic gratis, aquí, todo. vas a obtener una clase gratis. Y no está mal, ¿verdad? No está mal, pero en sí creo que un sistema educativo que sea coherente, un sistema educativo donde los maestros que te enseñan son los que tienen los resultados. Como dice don Matías, si te estoy diciendo es porque tengo los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? Entonces, un sistema educativo que sea coherente y que más que nada que sea adecuado para ti, adecuado para que tú lo pongas en práctica en tu día a día. Entonces, enseñarte a manejar y a emprender desde donde tú estás, con lo que tienes. Y el network marketing es algo que se presta mucho para eso. El network marketing es para que comiences desde donde tú estás, con las capacidades que tú tienes y con las personas que tú conoces. Entonces es algo muy importante. Y algo que también estaban diciendo acerca de la educación, también de nada sirve el tratar de aprender o de leer muchos libros, porque eso es solamente conocimiento. Entonces, la educación viene siendo ese conocimiento puesto en práctica. Entonces, si uno trata de aprender algo
la mejor forma de aprender es pues ir a practicarlo, ¿no? Ir a desarrollarlo. Yo De la simplemente noche. algo así bien rapidito. Ahorita me gustó lo que se estaba diciendo. Más que emprender un negocio, se trata de emprender en tu vida. Y yo creo que la verdad es que entre más años cumplo, más cuenta me doy de, wow, es que en esta vida estamos de paso. Y cuando me doy cuenta, por ejemplo, Patty decía, ¿no? Y que mira, Henry Ford, casi todo mundo sabe quién es Henry Ford, o por lo menos ha escuchado el nombre. No todos saben qué es lo que hizo, pero Pero el nombre se ha escuchado. pero el nombre se ha escuchado, o muchos nombres que hemos escuchado en la vida, ¿verdad? Entonces yo creo que, vaya, no sé si yo en lo personal aspiro a ser un Henry Ford, pero sí aspiro a ser un Henry Ford para mi familia, sí aspiro a ser un Henry Ford para para mi familia inmediata, para mis generaciones futuras, ¿verdad? Tanto de mis hijos como mis sobrinos, como mis nietos, pero también con mis amigos, ¿verdad? De que recuerden, me acuerdo de Hugo, ¿no? Que era bien buena onda y los consejos que nos daba, o a veces la vez que me regañó así, porque yo soy bien regañón. Y así, ¿me entiendes? Entonces yo creo que emprender en la vida, y yo creo que la única manera de poder ayudar a otras personas es ayudándote a ti mismo primero. Y la verdad es que los cambios siempre van a ser dolorosos, y muchas cosas que posiblemente, si ha escuchado aquí ahorita en la plática, posiblemente da mucha hueva para mucha gente, la verdad. Puede dar mucha pereza el tal vez, no leer libros, escuchar conferencias. A mucha gente sí le da mucha pereza, pero esa misma es como el gimnasio. Cuando menos quieres, no voy a decir el gimnasio, hacer ejercicio. Cuando menos quieres hacer ejercicio es cuando más ejercicio tienes que hacer, se dice, ¿verdad? Yo me mentalizaba, ahorita qué hambre tengo, y faltaban 2 horas para que pudiera empezar a comer. Y decía, vamos a comer aquí esta barrita o algo. Y decía, no, posiblemente es en este momento que mi cuerpo está entrando en ese estado donde está empezándose a comer la grasa, ¿no? Y yo me imaginaba más delgado, ¿no? Empezaba a visualizar. Y decía, no, la panza se me estaba aplastando. Y así, ¿verdad? En la visualización, ¿verdad? Entonces, a veces, cuando menos quieres hacer las cosas es cuando más tienes que hacerlas. Entonces, yo creo que más para los que ya somos padres, para los que, ¿verdad? Ya tenemos una pareja, con más razón creo que debemos de ser más conscientes y más intencionales en crecer más como personas, ¿verdad? Bueno, es lo único que quería agregar. Y yo creo que también, ya también una cosa importante que debe de uno considerar, ¿verdad? Que tienes que estar dispuesto a perder algo. Es decir, siempre en la vida, y hoy está muy de moda, ahorita me recordaba también por lo que estaba diciendo, está muy de moda la superación personal, eres el mejor, tienes que convertirte, pero tienes que conocer tus limitaciones y tienes que estar también consciente de que vas a perder algo, de que tienes que perder y que seas consciente de que el miedo de que vas a perder, y de que también dentro de las cosas que vas a perder va a haber cosas positivas que tienes que perder. Es decir, es muy cómodo, y todos lo sabemos, es muy cómodo, no sé, siguiendo el ejemplo que Hugo ponía, ¿no? Es muy rico pues comer, y a quien no le gusta la comida y una buena comida, ¿no? Pero si tú quieres perder de peso, si quieres hacer como mejorar los hábitos alimenticios, pues tienes que estar dispuesto a que ya no te vas a comer ese pastel que perder se te unos antoja, alimentos, o a perder unas libras. O sea, tienes que estar dispuesto a perder también, a perder esos viejos hábitos, a perder esa mala educación, a perder muchas veces esos amigos del alma que tienes, porque cuando comienzas a hacer algo diferente, ya no vas a caer igual a las mismas personas que siempre, ya no van a ver de la misma forma, ¿no? Entonces eso, ¿no? Como el llamado a estar consciente de que también tienes que poner algo de ti, vas a perder cosas también. Es cierto. Ok, bueno, pues ya para cerrar, creo que todos estamos de acuerdo que es importante emprender, que es importante, que la tendencia ahorita, la moda, es todo lo del network marketing. Pero creo que hay ciertos puntos que debes tomar antes de emprender. Lo primero es que no te cierres. Si alguien quiere hablar contigo de algún emprendimiento, escúchalo como tu amigo, como persona, y sea amable, ¿no? Porque tal vez eso puede cambiar tu vida.
Tal vez Sí. esa sea la clave para cambiar tu vida. Si realmente estás buscando algo, Más te vale que hagas algo tú por ti mismo, porque si no te vas a tener que conformar con lo que los demás han preparado para ti allá afuera. Y si pues quieres saber qué han preparado para ti, pues no es mucho, ¿eh? Así que hay muy poquito. ahí termino. Ok, súper. Listo. Bueno, pues entonces yo creo que ya con eso nos despedimos.